Oh, Si no te acuerdas, no importa. A ver, Aislinn, sí tú lo eres la encontré. única que Maestro, tiene esto. sí lo Ah, ok. encontré. A ver, Eh, Fer, dime. Solo noté, creo que dos líneas. Dice, son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo. Y solo eso noté. Ok. Son estructuras que están dentro del núcleo. Muy bien, Fer. ¿Qué pasó, Adiren? ¿Puedes completar la información o qué tienes tú? No, Vi que ya querías decir era algo. eso, era eso. Ok. Bueno, sí, son estructuras que están dentro del núcleo. Lo más importante que debemos saber de los cromosomas es que están hechos de ADN, es la cadena de ADN que se empaqueta para formar eso que tenemos en forma de X. Dice Carlos, a ver, voy a leer el chat. Dice, es lo que está en el centro del núcleo, donde tiene más ADN. Sí, es eso, justamente es eso, Julio. Es donde está o sea, el cromosoma está formado de ADN. Entonces, eso es más que nada lo importante que debemos saber, porque cuando la célula se divida, empiezas con una célula, que al final va a tener a su hermanita, ¿ok? Tiene que dividir su material genético para que las dos tengan la misma cantidad de ADN, ¿ok? Pero que al mismo tiempo se acopia la una de la otra. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que el cromosoma, pues no nada más es una X, ¿no? Sino que es una estructura que está formada de esa información genética. Gracias a esa información genética, la misma célula sabe cómo dividirse también, ¿ok? Y puede cumplir todas sus funciones. Muy bien, Julio. Gracias por apoyarnos. Igual tú, Aislinn, ¿te acuerdas más o menos cuáles son las partes que tiene un cromosoma? Son dos importantes. Son los palitos esos con los que está formada y tiene como un cinturoncito que le da esa forma de X. Ay, no creo que era algo de hermanas, Las cromátidas hermanas, ¿ok? y el Esos son los centrómero. palitos de la X y el centrómero, eso es cinturoncito. Muy bien, muy bien. A ver, Mario, aprovechando que igual tienes tu cámara activa, esos son las alumnos que activan siempre su camarita. Muy bien, muchachos. Los demás seguramente han de estar desayunando, deben tener la sábana en la cara. A ver, Mario, ya nos dijo Aislinn las partes del cromosoma, que tiene sus cromátidas hermanas, que vendrían siendo como los palitos, tiene su centrómero, que es su cinturoncito que los mantiene unidas. Nos dijo Fernanda que están formados de ADN, y ya nos dijo Julio que están dentro del núcleo. Otra cosa importante que vimos es una palabra que se llama uso, ¿te acuerdas? No sé si tienes por ahí la definición. Creo que se me fue Mario. No importa. ¿Puedo leerlo? Avi, aprovechando que apareció. Sí, 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 lo puedes leer. ¿Lo tienes por ahí? Sí, es una estructura alargada parecida a una jaula que consiste en afirmar delgadas hechas de microtubos. Exactamente. Los microtúbulos son organelos que vimos en el tema anterior, y vamos a ver que literal forman como una jaulita, ¿ok? Esa jaulita va a dividir a los cromosomas a partir de su centrómero, los va a romper y va a hacer que cada parte del ADN se vaya a diferentes polos de la célula. Cuando me refiero a polos, me refiero a los lados de la célula. Porque al final de cuentas, cuando la célula se divida,
se va a jalar de esas dos mitades para convertirse en dos. Es un poco difícil imaginarlo al principio, pero en la presentación que les voy a compartir ahora ustedes lo van a mirar. De hecho ya se los voy a poner para no hacerles el cuento más largo. Déjenme se los comparto. Ahí está. Según yo ya deberían estar mirando más o menos la presentación. Si alguien no puede ver, que me diga para que lo pueda reiniciar. ¿Y se ve, profe? ¿Cómo? ¿Sí se ve? ¿Sí lo puedes ver? Ok, gracias, Emanuel. ¿Manuel? Bueno, perdón, pensé que eras Emanuel. Oye, aprovechando que me hablaste, ¿podrías leer, por favor? Ahorita te voy a poner la guía. Sería nuestra primera diapositiva. ¿Yo leo? Sí, por favor. Mitosis y meiosis. Ok, perdón. Antes de que continuemos, mitosis y meiosis son los nombres con los que se conoce el ciclo celular. ¿Ok? Si recordamos un poquito lo que les mencioné al principio, la mitosis es la división celular de las células somáticas, o sea, las células que tenemos en todo el cuerpo, y la meiosis es igual a una división celular, pero es exclusiva de las células sexuales. Si pensamos en nosotros los humanos, sería el esperma y el espermatozoide. Perdón, el esperma y el óvulo. Ok, a partir de aquí, por favor. Ciclo celular. Conjunto de actividades de crecimiento y división celular. Muy bien. Y luego dice, Consta de dos fases principales, interfase y mitosis. así es. Vamos a ver que en general, dependiendo de la bibliografía que nosotros veamos, siempre nos resumen a la mitosis en 4 fases, ¿ok? Que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ok? Pero esas 4 fases están dentro de lo que es la mitosis, ¿ok? Antes de que ocurran esas 4 fases que son de la mitosis, hay una primera fase que se le conoce como interfase, ¿ok? Por eso aquí nos dice consta de 2 fases principales. Antes de que la célula se divida, primero se prepara para dividirse. Toda esa preparación forma parte de la interfase. Ya una vez que está lista, que ya se preparó, ya se arregló, ya está preparada para dividir su material genético, ahora sí, viene la mitosis, y la mitosis tiene 4 partes, ¿ok? Entonces, les puse esta imagen, nada más para que vean cómo es más o menos esa fase de la mitosis, ¿ok? Todo lo que vemos aquí en el circulito es como una gráfica de pastel. Todo esto es la interfase, es la fase inicial que tiene la célula antes de dividirse. De hecho, aquí está como en color rosita, es todo esto que nos ilustran aquí. Después viene la mitosis, que es nada más un pedacito, consta de 4 fases diferentes, incluyendo la citocinesis. La citocinesis es, después de la mitosis ya viene la citocinesis, que básicamente es cuando la célula se despega, ¿ok? Y ya tienes 2 en lugar de 1. Entonces, esa interfase tiene una fase G1, tiene una fase S y una fase G2. En cada una hay un proceso diferente. Por ejemplo, se va a dividir la célula, entra en interfase y lo primerito es la fase G1. Aquí, en esta fase G1, la célula crece, así literal, aumenta su tamaño, se hace más grandota, ¿ok? Porque se está preparando para dividirse. Después viene la fase S, siempre dentro de la interfase, ¿ok? En esta fase S, vamos a suponer que tienes tu cadena de ADN dentro del núcleo. Entonces, lo que va a hacer el ADN es que se va a replicar a sí mismo, es decir, se va a... Si, por ejemplo, tu fibra de ADN, no sé, medía 5 pares de bases, ahora va a medir 10. O sea, se va a duplicar a sí mismo el ADN, ¿ok? Como para que cuando tú dividas a la célula, pues no dividas tu ADN a la mitad, sino que en realidad simplemente haces una copia y esa copia se va a ir a la célula hija, ¿ok? Porque si no, estarías dividiendo
el ADN por la mitad y pues no haces nada. Estarías dando una célula pues medio rara. Entonces, para que eso no pase, en esta fase S, dentro de la fase de preparación, que es la interfase, la célula lo que hace es que duplica su ADN, ¿ok? Antes de dividirse. Después de que lo duplica, todo eso está ocurriendo dentro del núcleo. Después viene la fase G2, siempre dentro de esa primera fase de preparación. Y aquí en la fase G2, como dice aquí, es la condensación del ADN. Aquí lo que hace es que ya esa cadena de ADN que ya se dividió en dos, o sea, se sacó copia a sí misma, ¿ok? Ya agarra la forma de cromosomas, ¿ok? Agarra la forma de X, entonces ya está lista para dividirse. Ahora sí, entra en la mitosis, viene cada una de las fases de la mitosis y al final se despega. No sé si alguien tiene dudas hasta aquí, ¿ok? Para que podamos continuar. De todas maneras, las fases G1, S y G2, luego se las puedo recordar para que no se les olvide. Es lo primerito antes de que la célula se divida en la mitosis. ¿Ok? Están mis lineamientos, pero ya me los dejo. Entonces, esto es parte de lo que debemos entender antes de continuar. Es más o menos lo que les estuve dictando ayer. Annalise, ¿puedes leer, por favor? Cada cromosoma consiste de dos cromátidas que se mantienen unidas por un centrómero. Muy bien. Eso es más o menos lo que nos comentaba Aislinn, que fue lo que dictamos ayer. A lo mejor no quedaba tan claro, pero pues ya con una imagen yo creo que es mejor. Les digo el ADN, si nosotros hagan de cuenta que nosotros le hacemos un zoom a esos palitos de esa X, vamos a ver que es la cadena de ADN que nada más está enrollada. Les digo, normalmente el ADN dentro del núcleo está ahí libre, como una cadenita. Cuando ya la célula se va a dividir, ¿ok? Entra primero en interfase. Entonces, primero se hace grandota. Después de que se hace grandota, entra en la fase S, después de la G1. Y en esa fase S, ahora sí, esa cadena de ADN se multiplica por 2, ¿ok? Después se convierte en cromosoma. Todo eso pasa en la interfase. Es como la fase de preparación antes de la mitosis, ¿ok? Maestro, entonces en la G1 se infla, o sea, Sí, literal. En esa G1, que forma parte de la fase de preparación, es una fase de preparación que son 3 partes. En la G1, literal, es un crecimiento. Lo que hace la célula es que se hace más grandota, ¿ok? Es un poco extraño entender ese proceso, pero es literal, así como lo escuchas, se hace grande. No tan grande como que mida 2 células del mismo tamaño, pero sí lo suficientemente grande como para que, recuerdas la membrana plasmática, es un envoltura, ¿ok? Esa membrana plasmática se tiene que romper. Entonces, cuando la célula se hace grande es para romper esa membrana plasmática. Porque cuando ya la célula entra en mitosis, esa membrana plasmática ya no debe de estar. Porque si estuviera, ya no va a dejar que la célula se pueda romper en dos, ¿ok? Recuerda que la membrana plasmática es como la piel de la célula. Entonces, si la tuviera, a lo mejor no se pudiera dividir como tal. Entonces, para eso crece en esa fase de preparación, en la G1, la célula tiene que crecer para romper esa membrana plasmática. Después de que se hace grandota, el siguiente paso es dentro del núcleo, ¿ok? Es la fase S, siempre dentro de esa misma fase de preparación. El ADN se multiplica, después se convierte en cromosomas, se enrolla todo, y ahora sí, ya entra en mitosis. Entonces, nada más para recordar, el cromosoma es nada más el ADN que está convertido en una forma de X, ¿ok? Y ya sabemos qué ocurre dentro de la fase G2. Creo que alguien se conecta. Okay. Entonces, les decía, tiene que multiplicarse el ADN para que cuando sean las dos células hijas, las dos tengan el mismo número de ADN, ¿ok? Entonces, nada más para recordar, aquí están las partes del cromosoma. Esas piernitas y los bracitos que tiene se les llaman cromátidas hermanas, como dice aquí, y entre todas ellas hacen un cromosoma, ¿ok? Su centrómero es la parte del medio, que es como su cinturoncito,
Y la replicación, como nos dice aquí, es únicamente cuando se divide. Normalmente tenemos el ADN así, como una cadena. Entonces, cuando se replica, ahora sí, ya puede formar la X. Todo eso es dentro de la primera fase, que es la fase de preparación o interfase. ¿Ok? No sé si lo están copiando o algo así para que yo lo para que yo lo cambie. Todo eso es dentro de la fase de replicación del ADN, que vendría siendo esta fase S. ¿Ok? Y la fase G2 ya sería cuando agarran la forma de cromosoma. Se me olvida que le pongo esos cuadritos. Bueno, esto es nada más para que ya después de que ustedes entiendan más o menos cómo es esa primera fase de preparación, después viene la mitosis, ¿ok? La mitosis como tal tiene 4 fases. Tiene una que se llama profase, es esta que estamos viendo aquí. Esta es la interfase, ¿ok? Eso es todo lo que ya explicamos hace rato. Es la interfase, ya vimos que se divide en G1 cuando la célula se hace grandota, en fase S cuando el ADN se transforma en cromosoma y se duplica, perdón, cuando se duplica, y en la fase G2 cuando ya se transforma en cromosoma. Posteriormente entramos en profase, ya sería la primera fase de la mitosis, ¿ok? Después viene la metafase, es la siguiente fase, anafase, y después está la telofase, seguida de la citocinesis, que es cuando la célula ya como una burbujita se despega la una de la otra. A grandes rasgos, ¿qué es lo que debemos de saber de importante? De todas maneras vamos a ver cada una de ellas. Pero sepan ustedes que en la profase, lo primero que ocurre es que los cromosomas tienen que, ya cuando el ADN se convierte en cromosoma, ¿ok? Lo primero que tiene que hacer es salir del núcleo. Entonces recordemos que el núcleo tiene su propia membrana, que es la membrana nuclear. Entonces lo que va a pasar en la profase es que esa membrana nuclear se va a romper y literal el núcleo como que va a desaparecer de la célula. Entonces ya los cromosomas van a estar libres, ¿ok? Ya van a poder salir de la célula y van a poder entrar en la siguiente fase, que es la metafase. Se le llama metafase porque es la fase media de la mitosis. Aquí, ya que los cromosomas se liberaron del núcleo y ya el núcleo no está de por medio, los cromosomas se alinean en la parte del medio de la célula. Hay bibliografía que nos dice que se alinean en el ecuador de la célula. Se refiere a la parte media, ¿ok? Y aquí es donde aparece nuestro famosísimo amigo el uso mitótico, ese que estábamos viendo ayer, que dice que es como una jaulita. Ahí está. Está formado por los microtúbulos. Aquí están los microtúbulos, los tenemos de 4. 2 se ponen arriba y 2 se ponen abajo. Entonces, a partir de esos microtúbulos se crea el uso mitótico. Y el uso mitótico es lo que estamos viendo aquí, que es como una jaulita. Entonces, esa jaulita va ahora sí que apresar a los cromosomas y los va a sostener de su centrómero, que es su cinturoncito, así como lo estamos viendo en esta imagen. Cuando entran a anafase, los microtúbulos que formaron al uso, lo que van a hacer es que literal, como si fuera una rueca, van a empezar a jalar al uso mitótico, como si fuera un hilo, y van a empezar a despegar a los cromosomas, ¿ok? Pues van a empezar a romper en dos para que esa X se convierta en 2 palitos y uno se vaya de un lado y otro se vaya del otro lado, ¿ok? Y así es como poco a poco se va formando la segunda célula. Lo primero que hay que hacer es dividir el ADN. Por eso se hace el uso mitótico, rompe los cromosomas, unos se van de un lado, otros se van del otro, y ya por último en telofase, esa célula que está grandota por la fase G1, ahora sí, le empieza a salir como una cinturita, ¿ok? Entonces los centriolos ya desaparecen el uso, que es esa jaulita, y empieza a desaparecer, se empieza a crear un núcleo en cada uno de los lados de esa célula grandota, ¿ok? Y al mismo tiempo se empieza a formar como una cinturita. Después viene la citocinesis, que lo único que hace es que esa cinturita la termina de separar y ya se crean 2 células, ¿ok? Los cromosomas, cada uno ya dividido, va a entrar dentro de su propio núcleo y ya vas a tener 2 células, ¿ok? De todas maneras, ahorita se los voy a explicar cómo es cada uno. Esa es la primera fase, que es la profase. Todo eso ya, ahorita ya pasamos a interfase, que es la fase de preparación, que ya vimos que es G1, fase S y G2.
Después ya entramos a la mitosis. Y la primera fase de la mitosis es la profase. Entonces, vamos a ver quién me ayuda. Dafne, no sé si me escuchas. O si puedes activar tu micro. Para que me apoyes leyendo. Si no, vamos a ver quién más. Mariana, ¿estás por ahí? Lo leo, maestro. ¿Quién? Mariana, sí, por favor, Mariana. Si puedes. Sí, Lo voy a dice lo voy a poner, ¿no? Ok. profase, condensación de filamentos de cromatina para dar a lugar cromosomas. Nucleolo y membrana nuclear desaparecen. Síntesis del uso mitótico. Ok. Vamos a ver quién. Abigail. Abigail Chen. ¿Me escuchas? Ok, Abby. Dice ahí, condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. O sea, básicamente ahí, ¿qué es lo que hizo el ADN? Ya recuerda que empieza como una cadenita. Aquí fácilmente estamos viendo toda la célula, tiene su membrana plasmática, aquí está su núcleo, ya sabemos que dentro del núcleo está el ADN, ¿ok? Aquí está el nucleolo, que es el centro del núcleo, ¿ok? Y ahí está el ADN. Entonces, dice aquí, condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. O sea, ¿qué hizo esa cadena de ADN ahí mismo, en esa profase? ¿Qué es lo que hizo el ADN? Ya sabemos que el ADN normalmente no está con forma de cromosomas, sino que está en forma de una cadenita, ¿ok? Entonces, cuando te dice que se condensa, ¿qué crees que se refiere? Tengo apuntada aquí que se divide. ¿Cómo? No te escuché muy bien. Tengo apuntado que se divide. Sí, o sea, lo que pasa cuando escuchemos cuando leamos esa parte de condensación, se refiere a que se hace visible, ¿ok? Recordemos que algo que se condensa es algo que se hace pues como que más visible para la vista, ¿ok? Entonces, es exactamente eso. Normalmente el ADN no lo podemos ver, a menos que la célula se vaya a dividir y adquiera la forma de X. Esa forma de X ya sabemos que es de la interfase, entonces los cromosomas se condensan, o sea, se hacen más oscuritos dentro del núcleo. Y luego dicen, el núcleo y la membrana nuclear desaparecen y se hace la síntesis del uso mitótico. O sea, en esta primera fase, el núcleo, que es todo lo que tenemos aquí adentro, tiene su propia membrana nuclear, ¿ok? Va a desaparecer. Todo esto va a desaparecer y como que ya no va a haber núcleo, simplemente nos vamos a quedar con el núcleo, lo que va a estar por ahí, ¿ok? Dice aquí, síntesis del uso mitótico. Cuando escuchen o lean esa palabra síntesis, en biología ya saben que se refiere a la formación. Entonces aquí se refiere a la formación del uso mitótico, ¿ok? Aquí es donde entran ya los microtúbulos que habíamos visto en la clase de los organelos, ¿ok? Que decíamos que lo único para lo que sirven es para la división celular. Ellos normalmente están ahí en la célula, pero no están activos. Cuando la célula se va a dividir y entra en la profase, ahora sí, activan su función. Entonces, ellos son 4. 2 se van hacia arriba y 2 se van hacia abajo de la célula. Entonces, lo que hacen es que una vez que desaparece el núcleo y la membrana nuclear, ellos forman el uso mitótico, ¿ok? El uso mitótico ya sabemos que es como esa jaulita que está formada de esos hilos, y es lo primero que se forma en la profase, ¿ok? Ahí está el uso mitótico, y después ya entramos a la metafase, que sería la siguiente fase de la mitosis. Vamos a ver quién me apoya. Edward, no sé si puedes leer. Sí, lo de metafase, ¿verdad? Sí, por favor.
cromosomas están unidos al uso mitótico por los centrómeros y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Muy bien, a ver, no te vayas. Mira muy bien el dibujito y Ujú. relaciónalo más o menos con lo que está ahí escrito. ¿Cómo me lo explicarías? Ya vimos, te voy a ayudar. Ya vimos que en esta primera fase de la mitosis desaparece el núcleo, desaparece la membrana nuclear, ¿ok? Los cromosomas ya se formaron, se ponen más oscuritos para ser visibles, los centriolos forman el uso mitótico y después entramos en la metafase. Entonces, ¿cómo me explicarías ese dibujito? ¿Qué está pasando ahí? Pues básicamente sería como que esto pues une a los cromosomas con el mitótico, ¿no? Básicamente están unidos. Exactamente. Si te das cuenta aquí en metafase, de hecho, les voy a contar, en laboratorio, si alguna vez algunos de ustedes hacen citogenética es la rama de la biología que estudia los cromosomas y el ADN, ¿ok? En el laboratorio, para que nosotros podamos contar los cromosomas de una especie, ya sea de una planta, de un animal, del que tú quieras, normalmente se trabaja con plantas, tenemos que agarrar a la célula en esa metafase, ¿ok? No es tan difícil si más o menos agarras a la planta en su división, por eso siempre tenemos que usar raíces. La raíz es una parte de la planta que todo el tiempo se está dividiendo, ¿ok? Entonces, tú más o menos dices, bueno, ¿en qué momento del día una raíz puede estar creciendo? Por lo general es en las mañanas, muy tempranito en la mañana, las primeras horas del sol, la raíz empieza a crecer un poco, ¿ok? Todos los días, de toda su vida. Entonces, tú ahí es la hora en la que tienes que agarrar a la planta en ese momento, cortas la puntita de la raíz, la preparas muy bien con unos reactivos, ahí es todo un procedimiento. El caso es que cuando tú veas tu muestra al microscopio, debes de poder ver a células en división en diferentes fases. A lo mejor algunas te las vas a encontrar en profase, algunas en anafase, pero la metafase nunca se va a perder en el microscopio, porque siempre va a tener, así como lo están viendo en este dibujo, así es como se ve. Los cromosomas se alinean en la parte del medio de la célula, por eso nos dice ahí, se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Eso de ecuatorial se refiere a la parte del medio. Si pensamos en la célula como si fuera el planeta Tierra, el ecuador, pues es todo lo que está en medio. Entonces los cromosomas, vean ustedes aquí, esto que ustedes ven aquí, que son como 4 palitos, ¿ok? Esos 4 palitos eran el núcleo, ¿ok? El núcleo te dice que desaparece, pero no desaparece, sino que rompe su membrana nuclear y como que la parte en pedazos. Entonces, cada pedacito se van 2 de arriba y 2 abajo, ¿ok? No es que desaparezca por completo, simplemente como que se parta en 2. Entonces, 2 pedacitos del núcleo se van arriba y 2 se van abajo. Los centriolos, que desde la profase ya se formaron, ¿ok? Ya están en la célula, 2 están arriba y 2 abajo, forman el uso mitótico desde la profase. Y ahora sí, el uso mitótico, como si fuera una rueca, lo que va a hacer es que va a, cuando los cromosomas se liberen del núcleo, porque el núcleo desaparece temporalmente, pues ellos quedan libres. Entonces, para que no se vayan por todos lados, los centriolos lanzan esos hilitos, que es el famoso uso mitótico, que es el que les dije ayer. Entonces, hagan de cuenta que está haciendo como si fuera un lazo, ¿no? De esos, como los charros, ¿no? Entonces, van a agarrar a los cromosomas de su cintura y los van a amarrar muy bien para que todos se vayan en la parte del medio del célula, ¿ok? Después de eso, ya viene la siguiente fase. Vean ustedes aquí cómo está el cromosoma alineado y justamente del medio lo tiene agarrado el uso mitótico a través del microtubo, ¿ok? Está bien agarradito de su centrómero y todos están justamente en medio. Después ya viene la anafase. Aquí en la anafase es la siguiente parte. Después de que todos los cromosomas ya están bien agarrados de su centro, gracias al uso mitótico y a los centriolos, entonces viene la anafase. Entonces vamos a ver quién me ayuda. Evelyn, ¿puedes leer? No sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Ok, Evelyn, ¿puedes leer, por favor? Anafase. Se separan las cromáticas, moviéndose lentamente a los polos opuestos. Al terminar la anafase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo celular. Exactamente. Cuando inicia la profase, ¿ok? Si pensamos en esta metafase que es la fase anterior, aquí ya el uso mitótico,
que se crea gracias a los microtúbulos, que están dos en cada lado de la célula. Ahí el núcleo sigue dividido. Lo que va a hacer es que esos microtúbulos como que se empiezan a empujar a la célula de los dos lados en los que están, ¿ok? Los dos de arriba empiezan a llevar a la célula hacia arriba y los dos de abajo la empiezan a jalar hacia abajo, como que la quieren despegar. Pero la están despegando junto con su uso mitótico. Entonces, mientras ellos están despegando, el uso mitótico está jalando a los cromosomas del centrómero, que es su cinturoncito, y los están dividiendo a la mitad, ¿ok? De tal manera que cuando termina la anafase, tal como nos leyó tu compañera, nos vamos a encontrar con esto, ¿ok? Es la misma célula y ya le empieza a salir como una cintura, ¿ok? Como que ya se va a dividir. Los centriolos ya terminaron de jalar a todos los cromosomas y los dividen perfectamente a la mitad, de tal suerte que una mitad se vaya arriba y la otra mitad se vaya abajo. Y esas partes del núcleo que estaban divididas, que dos allá arriba y dos allá abajo, ahora sí, ya se empiezan a juntar otra vez y empiezan a formar cada una un nuevo núcleo, ¿ok? Y dentro de ese nuevo núcleo, ahí se van a ir todas esas partes de cromosomas que ya se dividieron gracias al uso, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Me puede preguntar lo que sea. Siento que estoy yendo muy rápido, pero bueno. De todas maneras lo vamos a ver otra vez para repasar. Pues ahí está lo que les decía. Los cromosomas se empiezan a dividir gracias a que los usos están empujando la célula a los lados, ¿ok? Gracias a su uso mitótico. Ahí está, los están empujando hacia cada lado. Y ya cuando termina la anafase, nos encontramos con esta estructura, así, una célula que tiene como una cintura. El uso mitótico empieza a desaparecer, porque los microtúbulos empiezan a jalar la jaulita, ¿ok? Para hacerla desaparecer. Y los restos del núcleo, que estaba dividido, empiezan a formar cada uno un nuevo núcleo en cada lado de la célula, ¿ok? Ya por último, viene la última fase de la mitosis, que es la telofase, ¿ok? Entonces aquí, Emanuel, Ken, no sé si puedes leer, si estás por ahí. Buenos días. Hola, Emanuel. ¿Puedes leer, por favor? Sí, ya lo hacen. En células animales comienza a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial. Este proceso se llama citocinesis, eventos que siguen contrarios a los de la profase. Muy bien. Eso que dice, ya sabemos que el plano ecuatorial se refiere a la parte del medio de la célula. Entonces, lo único que debemos saber en telofase es como que lo que sigue, obviamente, después de la anafase, ya que tenemos esta estructura así, una célula que está como que con una cintura, como si fuera un cacahuate, un maní más bien, ¿ok? Lo que hace es que empieza a hacer más chiquitita esa división que tiene, esa cinturita, ¿ok? El núcleo ya se empieza a formar muy bien, ¿ok? Ya el ADN ya no tiene necesidad de estar en forma de cromosoma, ya vuelve a estar otra vez en forma de cadenita, se vuelve a formar un núcleo como tal, ¿ok? Vuelve a aparecer el nucleolo dentro de cada uno de esos núcleos, los centriolos ya pueden descansar, ya no necesitan hacer uso mitótico, entonces, como eran 4, ya solamente 2 están de un lado y 2 están del otro, cada uno para irse con su respectiva célula. Eso es la telofase básicamente es esta imagen que estamos viendo aquí. Posteriormente tenemos algo que se llama citocinesis, ¿ok? La citocinesis es algo, no es una fase como tal, sino más bien es la acción que hace la célula de, así como si fuera una burbuja, de despegarse, ¿ok? Eso es la citocinesis. No se considera como una fase, porque es algo mecánico, ¿ok? Es como si ustedes tengan, no sé, un pedazo de plastilina y lo rompan en dos. Eso es la citocinesis. Si lo definimos, es la acción de formar dos células a partir de una sola. Y literal eso es lo que ocurre. Termina la telofase, entonces la citocinesis lo que hace es que termina de dividir esta cinturita y ya tenemos dos células. Así tal cual. Cada una va a tener sus propios organelos, ¿ok? Cada una tiene su propio núcleo, con su propio nucleolo, su propia membrana nuclear, su propio contenido de ADN, y cada una de estas
está diseñada para volver a dividirse otra vez, ¿ok? Y eso está pasando todo el tiempo en cada una de nuestras células del cuerpo, ¿ok? Ese es el famosísimo plano ecuatorial que se empieza a constreñir para formar las dos células. Ya vean que se forma el núcleo y al final tenemos dos células individuales. Una es copia de la primera, ¿ok? Entonces, vamos a ver, Citlali, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Puedes leer, por favor? Dice, la división celular en plantas ocurre principalmente en lugares especializados llamados meristemos. Las regiones meristemáticas son lugares de crecimiento activo. En células vegetales durante la telofase se forma una placa celular en el centro de la célula, dividiendo el citoplasma en dos partes iguales. Ok, muy bien. Esto es más o menos lo que yo les contaba con las plantas. Esto ocurre también con nosotros todo el tiempo. Nosotros tenemos tejido meristemático también. Eso de meristemático es un tipo de tejido que constantemente está en división, ¿ok? Y está diseñado para convertirse en cualquier cosa. Nosotros ya no lo tenemos tanto porque nosotros ya estamos completamente formados. Entonces lo único que hacen nuestras células es sacarse copias de sí mismas, o sea, se dividen las unas a las otras para reemplazarse. O sea, no tienen que formar nada nuevo. Pero, por ejemplo, una planta, cuando nosotros arrancamos un pedazo de una planta y decimos, bueno, es que yo quiero dividir esta planta en dos, ok, quiero tener una nueva. Entonces, ese tallo que tú arrancas, en la parte de abajo, todavía tiene células que tienen esa característica de poderse dividir y transformar en otra cosa, se les llama meristemos, ¿ok? Entonces esos meristemos pueden dar lugar a una raíz y que esa rama que tú arrancaste se convierta en una planta nueva. Eso es algo muy característico de las plantas, también de las algas y de muchos otros organismos que hacen fotosíntesis. Ahí nos dicen las células vegetales durante la telofase se forma una placa celular en el centro de la célula que divide el citoplasma en dos partes iguales. Si ustedes recuerdan un poquito la imagen de la célula animal, vemos que tenía dos mitocondrias, que tenía su retículo endoplasmático, su retículo el rugoso, el liso, ¿ok? Entonces, lo que hace es que en telofase todo eso se divide en dos, ¿ok? Antes de que se haga la citocinesis es cuando se rompen las dos células, de cada lado va a haber dos mitocondrias, ¿ok? El retículo endoplasmático se divide en dos, el aparato de Golgi también, ¿ok? Todo ese contenido celular tiene que dividirse a la mitad. Ya cuando cada una de esas partes esté en su nueva célula, ahora sí, se regeneran nuevamente y vuelven a formar un retículo endoplasmático completo, ¿ok? También un aparato de Golgi completo, vuelven a aparecer otras dos mitocondrias, ¿ok? Para que nuevamente vuelva a iniciar el proceso. Así es más o menos cómo funciona. Y les digo, eso normalmente está ocurriendo todo el tiempo en todos nuestros órganos, en nuestros tejidos, en nuestra sangre, ¿ok? En los tejidos accesorios, que son el cabello, las uñas, ¿ok? Que son los que constantemente estamos reemplazando. Esto es una imagen de cómo se ve la célula vegetal. No se los voy a explicar porque creo que ya no nos va a dar tiempo, pero no sé si comentó Vinci por ahí. Creo que tuvo problemas para conectarse. Bueno, nada más les quería mostrar que en la célula vegetal pues ocurre exactamente lo mismo que en la célula animal. Todo lo que acabamos de ver de fases es de la célula animal y en la célula vegetal ocurre exactamente lo mismo, ¿ok? Aquí la única diferencia o lo característico es que se produce algo que se llama lamela. Nuestra célula, que es la célula animal, normalmente solamente tiene su membrana plasmática, ¿ok? La célula vegetal, además de su membrana plasmática, tiene algo que se llama pared celular, que es eso que le da esa forma como de televisor a la célula. Es como un recubrimiento más duro que tiene la célula vegetal. Entonces, como es una capa ahí muy grande, para que la célula se parta en dos, tiene que romper esa pared celular. Por eso sale esta estructura que se conoce como laminilla media, ¿ok?
esa laminilla media o lamela, le llaman en algunos libros, sirve para dividir esa pared celular en dos, porque es muy gruesa, es muy grande. Entonces es lo único de diferente que hace la célula vegetal antes de romperse en una célula nueva. Pero básicamente es el mismo proceso, tiene las mismas fases y se divide igual que nuestra célula. ¿Ok? Eso que vemos ahí es la membrana nuclear que se divide en dos y es lo que forma la laminilla media. Más bien la laminilla media está formada igual por la vacuola. Entonces, recordemos que la vacuola es la parte más grande de la célula. Ahí están sus retículos, ahí está el núcleo, cada uno con su ADN, y ya cuando se va a dividir en la telopasa. Eso es un video, pero se los voy a mostrar después. No vamos a entrar todavía en la medio. Primero quiero que entendamos muy bien la mitosis. Les voy a dejar de compartir. Aislinn, ya me lo nos comes. ¿Estás bien? Tienes mucho sueño, yo entiendo. Muy bien. Pues muy bien, chicos. Por mi parte es todo y nos veríamos mañana a la misma hora. ¿Ok? Entonces, cuídense, chicos. Que tengan buen día. Prepárense para su siguiente clase. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos, chicas. Adiós, Abby. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe.